Hoy, además de la palabra, la predicación, hay una palabra que el Señor me dio para ustedes. La recibí anoche. Le diré que fue un lugar inesperado. Venía de montar bicicleta. Era bastante tarde. Y voy pasando por un sitio donde había una fiesta de niños. Tenían un pick-up. Y antes de pasar por ahí, escucho Isaías 40. Por el momento pienso que en el pick-up donde están anunciando eso, porque era algo de niños. Pero cuando paso, no están hablando de nada de eso. Pero la escuché claramente y al llegar a mi casa la leí y entendí que es para el día de hoy. La palabra del Señor dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dice en Isaías 40, del 1 al 11, Jehová consuela a Sión. Es una palabra tremenda porque se está viviendo una época de mucha aflicción, de mucho dolor, donde muchas personas están cargadas, donde el pueblo de Dios está viviendo tribulación, angustia, donde muchas personas se están congregando, buscan a Dios, han aceptado a Cristo, pero están llevando muchas cargas. Y parte de los problemas que estamos presentando son de parte del Señor. Porque Él, cuando somos rebeldes, nos trata de esa manera. Pero el Señor es lento para la ira, pronto en misericordia. La palabra que trae dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos su santa palabra, dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle es alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios nuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su pago delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Gloria a Dios. Estamos viviendo un tiempo diferente. Estamos viviendo un tiempo, un mover, una época diferente en Dios. En Dios todas las épocas no son iguales. Y esta palabra que traigo hoy me hizo interrumpir hasta la secuencia que traíamos de las dispensaciones, donde falta todavía el milenio. Pero esta palabra de hoy es necesaria darla y por eso debo hacer esto. Y además de eso, anoche recibo esta palabra para darla al pueblo. Él dice: anunciadora de Sión, súbete en un monte y dile al pueblo que el tiempo ha llegado, que la recompensa viene con Jehová, que el consuelo llega y debemos entender
que en Dios viene un nuevo mover, viene un nuevo tiempo. Ustedes se habrán dado cuenta, el domingo pasado no estuvimos. Fuimos a recibir algo muy importante, una palabra del Señor, un seminario de lucha espiritual. El Señor nos hacía entender algo. La bendición, el tiempo, la ocasión de Dios viene. Y no depende de mí, no depende de ustedes, viene de Dios solamente. Pero cuando esa ocasión viene, es necesario que estemos apercibidos. ¿Qué quiere decir eso? Que estemos pendientes y atentos del mundo espiritual. La Biblia dice que el que es carnal solo discierne lo carnal, pero el que es espiritual discierne lo espiritual. Y cuando pasa algo en el plano espiritual, el que no está en el plano espiritual dice, eso fue la suerte, eso fue el azar, eso fue cualquier cosa, un de repente, eso fue algo, pero no saben que es Dios que se está moviendo y que aquellos que están preparados pueden recibir esa bendición de Dios, pero el que no está preparado, la bendición se le va. Hoy estamos anunciando lo que ya comenzamos a hacer. El Señor quiere que el pueblo se levante, que todos nos levantemos en pie de lucha, en pie de guerra. Hay una cita bíblica, pero en otra versión, que es la Peshita, dice, en tiempo de guerra no se da vacaciones. Estamos en guerra. Bueno, ya no es guerra, estamos en lucha. Pero así como ponen el ejemplo del soldado, que está pendiente, porque el enemigo puede atacar, de la misma manera nosotros tenemos que estar pendientes y apercibidos, así dice la Biblia, apercibidos, estar atentos. Porque así como el enemigo va a atacar, Dios va a mandar la bendición. Y la bendición no nos va a llegar estando dormidos, estando distraídos. Como el que está esperando el tren, está esperando el bus y se le pasó porque no me di cuenta. Eso pasa con las bendiciones de Dios. Nosotros pensábamos y creíamos que si yo me porto bien, si yo camino con el Señor, si yo busco al Señor, el Señor va a abrir el cielo para mí. Si eso fuera así, Dios solamente se movería por mí. Pero resulta que dice la Biblia en Eclesiastés, tiempo y ocasión son para todos. Eso quiere decir que la ocasión viene, la Biblia dice, el sol sale para buenos y malos. Para todos sale el sol. A veces uno piensa que si yo me guardo para el Señor nada me va a pasar. Ayer unos amigos especiales me llamaron, él es pastor. Y después de haber tenido un cáncer de colon hace 5 años, cada año tenía que hacerse controles. Este año le tocaba en noviembre y lo adelantó para octubre. Y le acaba de salir una metástasis. Hace 10 meses, porque él adelantó el control, no tenía nada. Y el oncólogo le había dicho a él, 5 años, si en 5 años no sale, te declaro libre. Te digo que estás libre porque es el tiempo que se toma como sobrevida. En todos los estudios de cáncer, se toma como sobrevida 5 años. Si es agresivo, dicen, este porcentaje sobrevive a 5 años, el 10, el 15, el 20. Pero se toman como estudios 5 años. Los 5 años se cumplían ahora en noviembre. Él va a recibir el mayor encargo de su vida para Dios. Una gran empresa para el Señor. Venía algo grande para él. Precisamente, decide adelantarla y le sale una carcinomatosis peritoneal. El peritoneo está invadido. Entonces, me llamó ayer para decirme, y uno que pensaría, alguien que le sirve a Dios, ¿por qué le pasa eso? Eso debe pasarle al malo, eso debe pasarle al traficante, al asesino. Pero la Biblia dice que tiempo y ocasión son para todos, que el sol sale para buenos y sale para malos, hace llover sobre justos e injustos. Y la Biblia dice, tiempo y ocasión son para todos. Ayúdame a buscar esa cita porque no la encontré. Tiempo y ocasión, está en Eclesiastés.
Tiempo y ocasión, creo que es el versículo, capítulo 11. Para todos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el mover de Dios viene. Que el tiempo de Dios viene para todos. Si estamos caminando con el Señor, o estén mal, quien esté mal, la ocasión viene, la visitación viene. Eclesiastés 9:11. Está hablando el hombre que fue más sabio en la tierra después de Jesucristo nuestro Señor. Y Eclesiastés, él hablando ahí dice, me volví y vi debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, no es del que más ore, ni la guerra de los más fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios cada cierto tiempo abre el cielo y viene y nos visita, se llama visitación, la visitación de Dios. Y suceden dos cosas, la visitación llega y si estamos apercibidos la tomamos, qué bendición. Pero si no estamos apercibidos igual va a llegar. Pero ¿qué pasa cuando eso llega? Que si nosotros no lo aprovechamos, nos hundimos. ¿Por qué? Porque está demostrado que las visitaciones ocurren después de un tiempo de sequía y de desierto. Si estás pasando por un desierto, si estás pasando por una dificultad, prepárate, busca de Dios, no para que la visitación llegue, sino para que estemos en el plano espiritual y podamos ver porque la visitación viene. Y la Biblia dice en Isaías 40, consuelo para Sión. Sión es Jerusalén y nosotros somos ese para Israel, nosotros somos el Israel espiritual. La visitación del Señor viene porque Él lo dice. Y dice ahí, Jehová lo ha dicho. Eso acontece a todos, no depende de nosotros. ¿Qué pasa cuando uno está en el plano espiritual? Una vez tuve una filmadora que me robaron. Tenía visión nocturna, como muestran a los soldados en la noche. ¿Qué hace la visión nocturna? Que la gente está caminando y no ve nada en la oscuridad, pero tú pones eso y ves enseguida todo. Tienes ventaja sobre el enemigo. Eso pasa en el plano espiritual. Les voy a decir algo. 99.9 de los que estamos aquí tenemos visión física. Hay 2 hermanos aquí que son invidentes. Y los 2 me han contado visiones que han tenido que nosotros no hemos visto. Porque están en el plano espiritual. Uno de ellos me dijo que una vez vio entrando algo a mi casa. Una persona que nosotros no vimos. Pero él en la noche la vio en el plano espiritual. Alguien más, otro hermano invidente me dijo también una visión que tuvo acá. Y los demás no la tuvimos porque están en el plano espiritual. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el plano espiritual existe y la Biblia dice que lo espiritual es más real que lo natural. Porque la Biblia dice que lo que nosotros vemos aquí es una sombra de lo que hay en el cielo. Todos montamos en Facebook, a mí me gusta montar mucho de naturaleza. Y me gusta aves, cosas hermosas. Y la Biblia dice que lo que está aquí no es sombra de lo que está allá. Imagínense lo que es allá. Que el apóstol Pablo dijo, veo cosas inefables, ni siquiera puedo decir qué es, de lo hermoso que es. Y nosotros decimos que vemos. Entonces, ¿qué permite el plano espiritual? Ver esa visitación de Dios. La Biblia muestra en el libro de Lucas, tampoco tomé esa cita, donde él llora por Israel diciendo, Jerusalén, no viste el tiempo de tu visitación. Jesucristo llora porque Jerusalén no se dio cuenta que el Mesías llegó. ¿Qué visitación? Que todas las profecías del Antiguo Testamento decían que el Mesías venía y el Mesías llegó. Y ellos hablaban, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Todos los profetas advirtiéndole, a Jerusalén va a venir el Mesías. Y el Mesías llegó y no lo vieron. ¿Y qué pasa cuando llega la visitación y no la vemos? Que si estamos en un desierto y viene el que nos va a dar agua y consuelo, te derribarán a tierra y tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El Señor le está diciendo a Jerusalén,
a Israel, vino el Mesías, que soy yo, dijo él. Y no se dieron cuenta. ¿Y qué va a venir ahora? Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ¿Qué palabra? Entendamos eso, que es lo más importante de hoy. La Biblia muestra que cuando no se toma esa visitación, dos cosas pasan: estancamiento y retroceso. La visitación viene para sacarnos de donde estamos caídos, necesitamos de donde estamos llorando, el consuelo viene y no lo vemos. ¿Qué va a pasar? Si nos quedó lo último y no lo agarramos, nos secamos, se acaba todo. Entonces, la visitación de Dios viene. La presencia de Dios viene y me lo confirmó. Una semana llevaba preparando esta palabra de hoy, desde que la recibimos. Pero anoche todavía Dios lo confirma diciendo: consuelo viene para Sión. Sión es Israel. Somos Israel. Viene la visitación. Por eso decidimos comenzar a activarnos. Pero ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita para que nosotros entremos en ese plano espiritual? Fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos fe. Pero, ¿por qué no llega la fe? Esa incredulidad está matando al pueblo de Dios. Porque Dios está diciendo que Él es el único Dios, que Él no comparte su gloria con nadie. Y si no le creemos, pero le creemos al periódico cuando dice que la economía va a mejorar, vemos el reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística o de la DIAN o de cualquier empresa o de los industriales, y dicen va a mejorar la economía. Pero Dios está diciendo que si va a mejorar es porque Él viene a visitarnos, no porque el hombre esté organizando esto. Pero eso es un tiempo que dura poco y hay que aprovecharlo. Algunos hacen la representación como una ola. Es más, había pensado traer el video. Esto lo vamos a seguir la semana que viene y voy a traer el video de la gente que está surfeando. Fíjense que uno de los mejores surfeadores especiales es barranquillero. Y por una enfermedad bien rara, no tiene piernas. Y es uno de los más famosos. Estaba como en Australia, en las playas de no sé qué parte. Y anda surfeando, se monta en una ola, en una tabla de surfing, y él está pasando por encima. Y mientras el que nada va en un lado, el que va surfeando va arriba y puede mirar al de abajo, o sea, está en el plano espiritual. Y cuando nosotros cogemos esa visitación, es como si nos montáramos en esa ola, y decía el conferencista, el predicador: usted se monta en esa ola y esa ola lo va a llevar lejos. Mira la diferencia del que está nadando o del que no se ha montado en la ola. Cómo tiene que empujarse con las manos y el otro no hace nada. Después que tú te montes en la ola, es Dios el que te lleva. El que ha visto una imagen de surfing ve que el tipo solamente hace equilibrio, pero él no tiene que pedalear ni patalear, pero la ola se lo lleva y deja a los demás. Esa ola viene. Y si no las cogemos, nos quedamos. Pero, ¿por qué no llega? O cuando llegue, ¿por qué muchos no la ven? La incredulidad. Es lo peor. ¿Qué le pasó a Eva? ¿Qué le pasó a Adán? Dios le dijo: ciertamente morirás cuando comas de ese fruto, y no le creyeron a Dios. Ese fue el pecado. Satanás pensó que se podía sentar en el trono de Dios. No creyó que Dios tenía el poder para derribarlo, y esa belleza que tenía, desfigurársela. Él no le creyó a Dios, y el pueblo que no le cree a Dios sufre lo mismo, la incredulidad. ¿Cómo derribamos la incredulidad? Porque en nuestra mente hay cosas que están arraigadas desde que éramos niños, desde que nos criaron. Me acuerdo, hace muchos años, vivíamos, esta iglesia era una casa y nosotros vivíamos aquí. Y mi papá me llamó, me dijo: ven para que veas un funeral de alguien muy adinerado. Y para que veas todos los carros que están pasando. Bueno, yo me levanté en la tarde y pasó el funeral por acá. Después me dijo, lo que pasa es que mi papá me dijo que cuando pasara un funeral levantara a todas las personas, porque muerto podía afectar a esa persona.
Y eso fue algo que él oyó, y nosotros diríamos, eso da risa, pero algo quedó grabado en su mente. Pero de la misma forma, muchas cosas se graban en la mente de nosotros y se van formando fortalezas. Esas fortalezas no dejan que nosotros avancemos, porque esas fortalezas permiten que el diablo entre y se quede ahí pegado. Cuando un cirujano hace una cirugía y pone una prótesis, sea un ortopedista, sea un urólogo, sea un cirujano general, y pone una prótesis y se forma una infección, muchas veces se puede tratar y puede mejorarse, pero la mayoría de ocasiones es necesario sacar la prótesis, porque las bacterias se pegan a la prótesis y ningún antibiótico que le dé la va a sacar de ahí. Si no sacan la prótesis infectada, puede pasar años y no mejora. Lo mismo pasa con las fortalezas mentales. Usted puede decir, yo acepté a Cristo. Usted puede decir, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia. ¿Y por qué todavía me opongo a lo que están diciendo? ¿Por qué todavía no puedo creer lo que está pasando? ¿Por qué me cuesta creerle a Dios si Dios me lo dijo? Porque lo vi en la Biblia, porque estaba orando y yo sentí ese pensamiento, yo tuve ese sentir, tuve esa intuición. ¿Por qué no le creo a esa palabra? Porque hay una fortaleza mental en nosotros o en quien lo tenga. Y todos tenemos fortalezas. Por eso nuestro Señor Jesucristo da una palabra importante. Vamos a 2 de Corintios 10, del 3 al 5. El Señor dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, está diciendo él, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor, porque esta palabra es para que hoy se derribe todo argumento y toda fortaleza. La gloria es para Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo él? Que esa fortaleza que está en la mente y en el corazón de las personas no deja recibir la palabra. Esa fortaleza se opone. Entonces, dice la palabra, hay que derribarla para que podamos crecer. Nosotros, dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Qué quiere decir esto? Toda persona que nosotros vemos son tres partes que están caminando. Hay un espíritu, hay un alma, hay un cuerpo. Todo el que nosotros vemos caminando tiene tres componentes que van ahí mismo. Pero nosotros caminamos con la carne, pero la carne no es la que nos debe llevar a nosotros. Nuestro cuerpo va caminando, pero nuestro espíritu es el que tiene que decirle qué hacer, a dónde va y cómo va. Pero cuando el cuerpo está caminando solo, ahí lo que está caminando es un zombie. Si ustedes comienzan a leer de la cultura que hay en Haití, es el sitio donde ustedes más pueden ver zombies. Entren en artículos, entren en revistas, entren en cosas científicas, lo que ustedes quieran. Yo he leído artículos de revistas serias donde hay personas que han vuelto a su casa años después diciendo que no sabían qué había pasado con ellos. Porque según esos ritos, personas que obviamente no estaban con Cristo, no tenían el Espíritu Santo adentro, dice que les roban el alma y andan vagando. Y en ese pueblo dicen que andan caminando muchas personas como zombies. Eso pasa si tu cuerpo no está dominado por tu espíritu. Entonces, ¿qué tenemos que entender esto? Que cuando un cuerpo camina solo, es un robot. Porque tiene que haber una conciencia de a dónde vamos. Recordemos la burra de Balaam. Balaam iba en una burra. Y Balaam no estaba apercibido del mundo espiritual y era un profeta. ¿En qué profeta se había convertido que en ese momento él no vio el mundo espiritual y se le apareció un ángel con una espada y él no la veía? Y la burra fue
la que trataba de echarlo para un lado y él pegándole a la burra. La Biblia no dice que esto sea una parábola, perdón, una fábula. Cuando la Biblia dice que es una fábula, hay una fábula descrita en la Biblia de unas plantas que hablan para hacer una metáfora. Pero la Biblia no dice que esto sea una fábula, dice que la burra habló. Y así como yo creo que la Biblia tiene razón cuando dice que Jonás estuvo 3 días dentro del vientre de un pez. No dice ballena, dice un pez. Si estuvo dentro 3 días, y yo le creo que la burra habló. Porque la Biblia, recuerden que tiene algo que se llama inerrancia. Y uno no puede creer de la Biblia lo que uno crea o le convenga, sino toda la Biblia o no creer en la Biblia. Dice la Biblia que esta burra tuvo más discernimiento que este hombre. O sea que él no estaba en el mundo espiritual. Él no estaba viendo lo que ella estaba viendo en el plano espiritual. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he conocido animales que han ladrado no habiendo personas ahí y han estado más apercibidos del mundo espiritual que uno a veces. Cierta ocasión el perrito, un perro que tengo, en ocasiones, mi esposa y yo decíamos, Dios lo tiene como un guardián. A veces está ladrando algo que no estamos viendo y él se para y comienza a ladrar. Algo ve en el plano espiritual también. Y cuando es así, tenemos que pellizcarnos nosotros qué está viendo él que no estamos viendo nosotros. Entonces, si el mundo, nuestro ser, tiene que ser dominado por nuestro espíritu, entonces somos espirituales. Porque cuando esas 3 partes, espíritu, alma y cuerpo, son dominadas por el cuerpo, la persona se llama somática. No tiene nada, pero le cayó el dolor de cabeza porque está preocupado, le cayó la gastritis, y le hacen todas las pruebas y no tiene nada. Es somático, su cuerpo está dominando. Pero el que se deja llevar por sus emociones está almático. El que se preocupa por todo lo que le dicen, una tragedia ya. No, ni me vengas a decir eso, porque ni. Entonces, esas personas son almáticas. Pero cuando el espíritu es el que domina, somos, si Dios lo permite, espirituales. Entonces, somático, almático o espiritual. Entonces, dice la Biblia, nosotros andamos en la carne, pero no militamos en la carne. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros, nuestros enemigos no son carnales, sino que estamos hablando del plano espiritual, nuestras armas tienen que ser espirituales. ¿Qué es lo que nosotros no tenemos que hacer? Lo que dice Gálatas 5, 19 al 21. El fruto de la carne. ¿Por qué? Porque la carne, dice la Biblia, da fruto para corrupción. Manifiestas son las obras de la carne, o sea, del cuerpo. Adulterio. El que está adulterando no está siendo espiritual. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. El que está en la brujería no está en el Espíritu Santo. Enemistades, pleitos. Si andamos peleando en la iglesia no estamos en lo espiritual. Celos, ministeriales o de cualquier tipo. Iras, contiendas, disensiones, herejías, trayendo palabras contrarias. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, si estamos hablando del cuerpo, el cuerpo quiere hacer todo eso, o sea, la carne. Entonces, ¿qué no vamos a conseguir los que queremos militar en el espíritu? Lo que hace la carne. ¿Qué hace la carne? Si hay un problema con el vecino, va y lo resuelve dándose golpes con el vecino, se dan trompadas. Eso no es militar en el espíritu, sino en la carne. Las armas. El cristiano que anda armado, porque es que, yo confío en el Señor, pero me toca. Las emociones. La fuerza bruta. La puerta no abre, déjame y le meto una patada. No, que no sé qué, yo no voy a orar, voy a meterle una patada a eso así. Cuando queremos hacer las cosas a la fuerza, ahí no está Dios. Las influencias. Necesitamos un trabajo, me toca hablar con el padrino, me toca hablar con el político, me toca conseguir los votos, porque es que ese es el que me va a conseguir el puesto, porque ya lloré y el Señor no responde. El conocimiento humano, el que dice, no, yo me consigo eso porque es que yo soy un vivo. O el otro que dice, yo tengo labia, déjamela a mí que yo lo consigo.
el conocimiento, la manipulación, la gente que se pone a llorar para dar lástima para conseguir algo, la suerte, el que quiere mejorar la situación con el chance, con la bolita, con la boleta, con la lotería, las relaciones humanas, la política, el que anda con escolta. Un pastor que ande con un escolta, entonces ya no está confiando en que Dios lo está guardando. Entonces, todas esas cosas no son productos de militar en el espíritu, sino de militar en la carne. Entonces, sigue diciendo el Señor, las armas de nuestra milicia. Ahora hagamos un paréntesis. La Biblia habla de milicia, no habla de guerra. Volvemos a 2 de Corintios 10, 3 al 5. La Biblia no dice, es que las armas de nuestra guerra, sino de nuestra milicia, de nuestra lucha. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, una de las fortalezas que tenemos como pueblo, es pensar que hay una guerra espiritual. Eso es una fortaleza que nosotros tenemos que derribar. Aquí no hay ninguna guerra. Esa guerra se acabó. Los que les gusta la historia pueden revisar lo que se llama el día D y el día B. Un día fue el día que declararon que la guerra mundial, la segunda guerra, la ganaron los países aliados. Un día la declararon, pero había otros sitios donde todavía seguían peleando, aunque la guerra ya había pasado. Pero el día que los últimos soldados llegaron allá y terminaron de contener todo, son 2 días diferentes. Y la historia, cuando quiere mostrar 2 cosas, dice día D y día B. Uno fue el de la victoria, otro fue el de la derrota de esos enemigos, hasta lo último. Pero ya Hitler estaba derrotado. Nosotros tenemos que sacarnos la idea de que estamos en guerra. No, se acabó la guerra. Y entonces usted dirá, ¿por qué hay demonios? ¿Por qué hay endemoniados? ¿Por qué hay esta cosa? ¿Por qué hay lo otro? No es una guerra. Tenemos que entender que para que haya guerra están peleando 2 bandos. Usted puede decir el bien y el mal están peleando. Sí, pero es que los dos están peleando para conseguir algo. ¿Cuál es lo que están consiguiendo? Las almas. Y ya Cristo nos compró con su sangre. Ya Cristo venció en la cruz. Ya Cristo derrotó al diablo en la cruz. Así que ya la guerra fue ganada. Dale la gloria a Dios porque ya nuestra alma le pertenece a Cristo. La gloria es para Dios. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Vamos a Colosenses 2, 14 y 15. Y ahí está la gran verdad de la Biblia. Colosenses 2, 14 y 15. El Señor se refiere a la ley de Moisés, donde el hombre tenía que hacer cosas para ser salvo, pero la ley no podía hacer que nosotros amáramos a Dios. Y dice la Biblia, anulando el acta de los decretos. Un acta es un contrato. Usted compra una casa, hace un contrato. Usted va a trabajar, hace un contrato. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria. Hay gente que dice, eso es una redundancia, 2 cosas. Cuando la Biblia usa esa figura literaria de decirlo 2 veces, está diciendo que tiene más fuerza. Era un contrato, un acta que había contra nosotros y que nos era contraria. Pero Jesucristo la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Y el 15 que dice, despojando a los principados, a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí se dio la victoria. Ahí el diablo quedó derrotado. Ahí nuestras almas, ya el diablo no las puede tocar. La Biblia dice que nosotros estamos escondidos en Cristo. Mi vida está escondida en Dios. Dice la Biblia que en el hueco de su mano, dice Isaías, ¿quién contó los cielos con el palmo de su mano? Y con 3 dedos cogió todo el polvo de la tierra y lo puso en su mano. Ese gigante envió a su Hijo por nosotros y triunfó sobre todo principado y potestad en la cruz. Entonces, no hay guerra. ¿Qué va a pelear el diablo si ya Cristo lo venció? Dice la Biblia que Él es el padre de la mentira y que todo el que miente es hijo de Satanás. Y el poder que Él tiene es engañar. Él vino a robar, matar y destruir, pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia.
Entonces, como estamos peleando, pero en una batalla, esto se llama dominio. ¿Qué es dominio? ¿Por qué entonces mucha gente no puede echar a un demonio? Ahora lo vamos a ver, pero estamos hablando del plano espiritual. ¿Por qué? Porque nuestras armas son espirituales, porque nuestra lucha es espiritual para actuar en ese campo. Vamos a 2 de Corintios 6:7. Estas son nuestras armas, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra. Armas de justicia, ese es el poder de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:8. Dice aquí: somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza, el escudo, el pavés de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo, que es el casco. Romanos 13:12. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Son espirituales. Jeremías 51:5. Porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios, Jehová de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el Santo de Israel. 51:5. Bueno, se me habrá cruzado ahí, pero dice: martillo me sois y armas de guerra, destruiré reinos y naciones. Bueno, y Zacarías 4:6 dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces no es con espada, no es el que sea más fuerte, no es el que golpee más duro, no es el que se mueva más rápido, es con el Santo Espíritu de Dios. Como cristianos tenemos que entender que nuestra victoria, la alabanza que estábamos entonando, decía: el gozo es mi fortaleza. El gozo en Dios, la seguridad, el descanso en Dios, esa es nuestra fortaleza. Entonces, ¿esas armas para qué son? Jeremías 51:20, yo estaba en el 5. Dice: martillo me sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. ¿Cuál reino? El reino de Satanás. Eso es lo que Dios quiere a través de nuestra vida. Una vida que cuando tenga problemas confíe en Dios. Una vida que en medio de la adversidad le dé la gloria a Dios. Así es que la gente va a comenzar a ver que en nosotros vive el Cristo de poder. Y así es como Dios va a avanzar en su reino. ¿Para qué nuestras armas? Para destruir fortalezas, derribar argumentos, derribar altivez de lo que se levante contra el conocimiento de Dios. ¿Cuál es el conocimiento de Dios? Cristo. Para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cada uno de nosotros tiene que pedirle a Dios el discernimiento de que le muestre a través del Espíritu Santo cuál es la fortaleza que está en uno. Yo me di cuenta ahora que estaba ahí cuál es mi fortaleza negativa. ¿Por qué? Porque cuando trato de buscar a Dios se me vienen pensamientos de algo que puede que no sea malo, pero la Biblia dice: todo me es lícito, pero no todo me edifica. Cuando trato de buscar a Dios y se me vienen pensamientos de lo mismo, de construir, de hacer sobre la misma cosa, ya yo sé que eso es una fortaleza, porque es cuando trato de buscar a Dios. Pídale a Dios que le muestre cuál es su fortaleza para poder derribarla. La Biblia dice que entre el cielo y la tierra no hay nada oculto, y todo el que pide se le da. Todo el que busca encuentra, y todo el que toca se le abre. Y si nosotros le decimos: Señor, muéstrame la fortaleza porque yo quiero derribar eso para que tú puedas reinar y actuar en mi vida, Él nos va a mostrar. El conocimiento es Cristo. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo del 2 al 4. Colosenses dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. La gente habla de que quiere ser el más grande. El hombre está hablando las hechicerías que se han formado con estas sectas que hablan de que el hombre puede ser un ser superior. No hay conocimiento más grande que el de Cristo. Dice: hasta alcanzar
toda la riqueza del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. En Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y el 4, y el apóstol Pablo nos dice, Dios hablando a través de él, y esto lo digo para que nadie se engañe con palabras persuasivas. Hago un paréntesis aquí. Cuando nosotros no conocemos quiénes somos en Cristo, cuando nosotros, lo que mi esposa ha predicado otras veces, identidad. Cuando un cristiano sabe quién es en Dios, nadie lo engaña, nadie se le levanta, nadie lo puede atacar a no ser que Dios permita. ¿Por qué? Porque sabemos quiénes somos en Dios. El hijo del rey, que no le dijeron y se crió como alguien más, no tiene la autoridad porque no lo sabe, aunque es el hijo del rey. Como cuando había exilio, como el nieto de Saúl, de un día pasó a ser el nieto del rey, a tener que esconderse con la nodriza, se le cayeron, le rompieron las piernas, quedó lisiado. Y cuando lo llamaron donde David, ¿qué dijo? Este perro, muerto. No solo perro, sino muerto. Él mismo no valoraba que venía de la descendencia del rey. Pero David sí sabía, porque David andaba en el espíritu. Y él dice, yo he hecho un pacto con Jonatán, y tú eres el único que queda y te voy a restituir. Y llamó a alguien, todas las tierras de su abuelo, dáselas a él. O sea que él no tenía identidad hasta que David le hizo saber cuál era su identidad. Cuando como cristianos sabemos que somos hijos de Dios, el diablo no nos va a pisotear, la enfermedad no nos va a pisotear, la pobreza, la miseria, porque tú eres un hijo de Dios si lo sabes y lo crees. Gloria a Dios. Y el apóstol Pablo, cuando Dios habla a través de él, esto lo digo para que nadie se engañe. ¿Y por qué digo esto? Porque hay brujos que quieren engañar a la gente. Y entonces vienen y le dicen al cristiano, le dicen a cualquiera, te echaron una brujería. Y ese brujo sí es fuerte. Ese vino del Brasil, ese vino de Cuba. Y entonces es cristiano, pero entonces le tiene miedo. Y sale corriendo a la casa y comienza a echar a hacer ungido y pone la pata de conejo y pone la herradura y pone la sábila, la escoba al revés y todas las cosas esas y comienza a echar sal. Porque no sabe quién es en Cristo y no sabe cuál es el Dios que lo está respaldando. Pero así como hay brujos, hay falsos ministros que también engañan a congregaciones. Te vas y te maldigo. Te vas y te quito la cobertura. Te vas y viene maldición para tu casa. Porque yo soy el ungido. Yo soy el que tengo el poder, no es Dios. Yo hago lo que yo diga y te vas. Y aquí te vas y la maldición te va a perseguir. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Incredulidad hacia Dios. Porque Él le dijo a Abraham, los que te bendigan, los bendeciré. Y los que te maldigan, los maldeciré. Si tú estás en obediencia a Dios, no hay brujería que sirva para ti. Porque Dios de los ejércitos está contigo. Y la gloria sea para Dios. La gloria sea para el Señor. Toda la gloria sea para ti. Entonces, Colosenses es claro cuando dice que Él venció todo principado. Y entonces uno dice, pero es que el príncipe de Persia era tan fuerte que Gabriel no pudo, pero es que Gabriel es mensajero. Gabriel no es el que pelea. ¿Por qué no lo hizo con Miguel? Porque Dios es un Dios de orden. Y el que ministra en la alabanza, dice el apóstol Pablo. Y el que ministra en esto, hágalo en esto. Gabriel es mensajero y le tocó pelear. Pero dice, pero espérate que va Miguel. Entonces, ¿qué pasa? Dios es tan poderoso que el diablo todavía no lo sabe y él mismo se ha engañado. La Biblia dice que ni Dios, ni el Espíritu Santo, ni Jesucristo nuestro Señor van a pelear con el diablo. Le mandan un ángel con una cadena, dice la Biblia en Apocalipsis, y lo apresan. Pero él cree, él anda como un perro suelto, pero él no sabe. Dice la Biblia que un ángel va a llegar con una cadena y lo va a apresar 1000 años. Y solamente será soltado al final del milenio porque Dios va a permitir que él tiente a las personas del milenio. Y después otra vez será echado en el lago de azufre. Entonces, dice la Biblia que en Colosenses Dios venció a todo principado y potestad
Y si vence el principado y la potestad, ¿qué queda para el gobernador de tinieblas, huestes espirituales de maldad y nombres, que son otras de las categorías? Nada, porque Cristo no venció solamente el más pequeño, sino a todos. Entonces, si tú estás en obediencia a Dios, no puede venir un ministro, no puede venir un pastor, no puede venir el profeta a decir, es que yo te maldigo y maldigo tu familia. Porque pasará como Balaam y Balac, que aunque quería maldecir y lo contrataron para eso, no podía maldecir al pueblo. ¿Por qué? Porque la boca, Dios es quien la llena. Y la boca del profeta que está en el Señor, es Dios el que la llena. Pero una misma fuente no puede botar agua dulce y agua salada, dice la Biblia, dice en Mateo. Una misma fuente no puede echar agua dulce y agua salada. Entonces, el que es de Dios no maldice. Dice la Biblia que cuando estaba Miguel peleando con el diablo por el cuerpo de Moisés, ¿qué decía Miguel? Jehová te reprenda. Jehová te reprenda. O sea, ni siquiera él dio maldición contra el diablo. Jehová te reprenda. Y me sorprendió ver en uno de los libros que estaba hojeando donde el propio Dios, Jehová, le dice al diablo, Jehová te reprenda. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder y cuando viene de Dios, la sola palabra tiene poder y reprende. Más en Cristo Jesús y si tenemos toda esa fe. Entonces, no podemos aceptar que nadie nos venga a maldecir. Yo no creo eso, esas palabras no tienen poder. Yo tengo un Cristo de gloria que me respalda. Hablemos ahora qué es una fortaleza. Un sitio de refugio. Hay seguridad, hay armas, casas, algo, cosas valiosas, algo hay en una fortaleza. Nadie va a hacer un castillo para no guardar algo poderoso. Nadie compra una caja fuerte para no guardar nada, el periódico. ¿Qué cosas puede haber en una fortaleza? Un tesoro, una ciudad, personas, un rey, algo así, una persona muy importante. También se dice que es un recinto fortificado para resistir ataques o invasiones. Y hablamos de bastión o baluarte. En Cartagena hay uno. En Cartagena o en Boca Chica hay un baluarte. ¿Qué es baluarte? Cuando hay una fortaleza, la parte que sobresale, la parte más fuerte, se llama baluarte o bastión. Esa es la parte que sobresale de una fortificación. Figuradamente también sirve de amparo o de defensa. Y es una obra de ingeniería militar, como un punto estratégico en forma de torre o plataforma para atacar cuando iban a atacar una ciudad, llevaban una torre, la armaban o la llevaban con ruedas y la ponían enfrente de la ciudad para tirar cosas y cosas bien altas. Eso se llama también un baluarte. El baluarte forma parte de la fortaleza. También espiritualmente se habla de fuerza o vigor. Cuando alguien está muy fuerte en algo, dicen, eso es una fortaleza en él. También se habla de una edificación militar para defensa en la guerra. Eso es fortificación, edificación militar. Y las fortificaciones más amplias se llaman fortalezas. El mejor reino que hay es el de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, porque es el primero y el postrero, el reino de Dios. Pero el diablo también tiene un reino que fue vencido en la cruz, donde Cristo lo venció. Muchos niños crecen y tienen talentos, lo vemos en los programas. Muchos niños genios hay, para eso hay colegios genios. Muchos niños llegan a ser científicos y cosas parecidas. Pero ningún niño ha hecho temblar a Satanás. Solamente cuando Cristo nació tembló el reino del diablo. Cuando Jesucristo nació, enseguida tembló el reino de Herodes. Mandó a buscar para matar los niños enseguida, porque es que nació el que venía y el que ha de ser. En el Antiguo Testamento se hablaba de fortaleza como una casa o edificio fortificado para protegerse del enemigo. También habla de lugares fuertes. Primera de Samuel 23:14. Cuando Saúl perseguía a David, David se escondió en lo que se llama ahí lugares fuertes. David se quedó en el desierto en lugares fuertes, eran lugares estratégicos donde no podían llegar, bien protegidos. En el plano espiritual se habla de fortaleza espiritual como un lugar fuerte en la mente de la persona,
Un área espiritual que puede ser buena. Por ejemplo, alguien puede ser fuerte en la oración y esa persona es intercesora y está orando. Hay una fortaleza en él en cuanto a la oración. Pero también puede pasar que haya una fortaleza maligna dentro de una persona. El diablo sabía que ninguna persona podía perdonar los pecados de la humanidad hasta que Cristo llegó, porque él no lo sabía. Él pensó que podía vencerlo y podía tentarlo. Entonces, ¿cómo se vencen todas estas fortalezas? Fe y santidad. Ahora, ¿cómo las vencemos? No podemos decir, Satanás, yo te venzo. Satanás, vete de aquí. Eso no sirve. Hay un nombre que lo vence. El nombre de Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Dale la gloria porque toda es para Él. El único nombre que hemos recibido en el que podemos ser salvos. Este nombre salva, sana, liberta, da gozo y perdona pecados. Hay dos géneros de fortaleza espiritual. Está la de Jesucristo nuestro Señor. Dice la Biblia en Hechos. Único nombre que tiene potestad sobre los demonios. Único mediador entre Dios y los hombres, primera de Timoteo. Único que es el camino, la verdad y la vida, que está en el libro de Juan. Solamente en ese nombre hay salvación. Muchas personas han fallado al querer llegar al cielo. Muchas personas fallan, quieren llegar allá. Hablan del nirvana. Hay gente que está ahora experimentando lo que llaman el LSD, que tiene una sigla que dice Lucifer, Satanás, demonio, se llama LSD. Y los que consumen eso dicen que van al cielo. Los que practican el hinduismo, el brahmanismo, todas esas culturas hindúes, orientales, ellos dicen que van al cielo, pero ¿cuál cielo? Solamente dice Hechos 4:14, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, porque es el nombre de Cristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Entonces, los demonios saben quién es Jesús. Y nosotros podemos saber quién es Jesús y eso no nos hace salvos. Podemos postrarnos delante de Él. Los demonios también lo hacían y eso no los hace salvos. El endemoniado gadareno, Jesucristo iba caminando por la región de Gadara, por eso se llama gadareno. Y cuando el demonio lo vio, se postró enseguida. Porque dice la Biblia que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla y toda lengua tiene que confesar que Él es el Señor para la gloria de Dios Padre. Toda lengua tiene que confesarlo. O sea que todo demonio que llega delante de Cristo tiene que hablar enseguida y decir, tú eres el Cristo. Cuando Pablo iba, relata el libro de Hechos, y vieron a esa divina, ella comenzó a gritar, estos hombres son enviados de Cristo, porque delante de Cristo toda lengua tiene que confesar que Él es el Señor. Pero confesarlo no es suficiente para ser salvo. Cantarle no es suficiente. Mencionarlo todo el tiempo no es suficiente. Hay que arrepentirse de los pecados en el nombre de Cristo. Arrepentirse, allá afuera está la cita, arrepentíos y convertíos. Arrepentíos y convertíos es la cita de esta iglesia, allá afuera está. Arrepentíos y convertíos en el nombre de Cristo. Hay que amarlo. Mucha gente decía, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Él decía, alejaos de mí, no los conozco, hacedores de maldad. Y en su nombre echaban fuera demonios. Pero para ser salvo hay es que amarlo. También se habla al mismo Dios como fortaleza. Salmo 18:2 dice, Jehová, roca mía y castillo mío, en quien confiaré y Él me librará del lazo del cazador. Este es otro. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Roca mía y castillo mío, esa es la otra fortaleza, el mismo Cristo. Pero está las fortalezas malignas, que son del príncipe de este mundo, porque afectan la vida del creyente. ¿Cuáles son? La indiferencia. Gente que ve a su hermano pasando necesidades, no le importa. La pasividad, el conformismo, la permisividad, la depresión, el negativismo,
la sensación de inferioridad. Hay personas que dicen, no, Dios no me puede amar, yo no merezco nada, yo tengo que vivir en pobreza, que Dios no me dé nada, yo estoy así bien, ¿para qué me va a amar Dios? Soy un perro muerto, como dijo este hombre. Esos son fortalezas en la vida de una persona. Nosotros, ayer veía un testimonio de Kathryn Kuhlman, y ella, triste pues, solamente la locura en Dios nos hace reírnos con eso. Pero ella comienza a decir que recibía muchas cartas y recibió una de 2 niños, 8 años y 10 años. En ese tiempo eran puras cartas. Y ellos dicen, señora Kuhlman, la mamá de ellos había muerto hacía poco, los tenía una tía. Y la tía era cristiana y veía el programa de televisión. Y cuando veía ese programa, ellos decían, bueno, señora Kuhlman, aclárenos algo. Nuestra tía dice que no podemos golpear a los niños que son malos. Pero nosotros veíamos que en el servicio donde estaba usted había una mujer que se cayó. ¿Usted la golpeó? Era el Espíritu Santo, pero ellos decían, pero ¿y entonces qué pasó? Si usted no la golpeó, mi tía dice que no se puede golpear. Comenzaron a entablar una amistad. Ella en diciembre le mandó un radio pequeñito. Y ellos seguían escribiendo, le decían tía Kuhlman. Ya no era señora Kuhlman, sino tía Kuhlman. Después le dijeron, le conseguimos marido. Mi papá es viudo y antes que se case con una mujer que anda por ahí, cásese con él. Lo triste es que, dice ella que recibe otra carta. El niño menor se va para la calle y al mayor le dicen, ve a buscarlo en la bicicleta, y cuando sale un carro lo atropella y se muere el niño. Y el niño estaba escribiendo la carta y no terminó de hacerla, pero él decía que él sentía que pronto se iba a encontrar con la mamá y que iba a llevar el radio para que ambos escucharan a cuando ella estuviera predicando. Y no termina la carta cuando lo llaman y después le hacen llegar la carta. Y ella dice, me siento la mujer más rica porque este niño se encontró con Cristo. Me siento la más rica así no tenga dinero. Así nada de lo que tenga sea mío, me siento rica porque este niño se encontró con Cristo. Si uno dice, bueno, qué historia esta, el niño se murió, pero cuando uno comienza a pensar, el niño se reúne con su mamá y está con Cristo. No hay mayor ganancia que esa. Por eso el apóstol Pablo dijo, para mí el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque estoy con Cristo. Ojalá me fuera ahora, Señor, pero por causa del evangelio y de la predicación me toca quedarme. Pero esa mujer decía, me siento la más rica porque ahora ese niño está con Cristo y yo lo sé. Entonces, nosotros tenemos que entender que seamos los más ricos económicamente, somos pobres si no tenemos a Cristo. Pero teniendo a Cristo somos los más ricos. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si me muero mejor, si vamos con Cristo. Entonces, el que dice, ya Cristo me salvó, sigo siendo pobre. Yo no merezco el amor de Cristo. ¿Para qué me va a salvar el Señor? Yo no lo merezco. Eso es una fortaleza. Ese espíritu de que todos los cristianos tenemos que ser ricos porque Dios es el dueño del oro y de la plata y tenemos que ser ricos, eso es una fortaleza. Y mucha gente está formando parte de esa teoría, de esa ola, de eso que están hablando de la prosperidad. Dios nos promete que nuestra ganancia es estar con Cristo en el cielo. Lo demás no importa. Pero tampoco podemos irnos al otro extremo y decir necesitamos ser los más pobres, porque es que el Señor no nos puede amar. Eso es una fortaleza. Entonces tenemos que entender que solamente la falta de fe es la que permite que esas fortalezas estén en nuestra vida. Pero que si nosotros tenemos fe, se derriba toda fortaleza. Un adelanto. La falta de fe no deja que Dios actúe en nuestra vida. La tradición, esa es otra cosa. Mucha gente dice, yo nací en tal religión y ahí me muero. Ya yo estoy muy viejo para cambiar de religión. Cristo no es religión. Cristo es Dios que directamente viene a ser un puente para que podamos ser salvos. No hay otro camino, no hay otra salvación, no hay otro puente que sea Cristo. Cuando nosotros nos basamos, Colosenses 2:8 dice que no hagamos caso de filosofías y huecas sutilezas. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías
y huecas sutilezas. ¿Qué es sutil? Que es tan fino que no te das cuenta que te están engañando. Una cosa bien pequeña, pero que te está envenenando. La filosofía, el secularismo, sacar a Dios de los colegios, sacar a Dios de las cosas, enseñarle a los niños que se puede superar, que no se necesita a Dios. Filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Rudimento es el bosquejo donde uno hace el primer plano, y no según Cristo. Lo que no sea según Cristo es tradición y es filosofía. Eso es una fortaleza. Entonces, dice la Biblia aquí que tenemos que derribar toda fortaleza, tirarla abajo, volverla a pedazos, romperla, destruirla. Derribar fortalezas quiere decir destruir formas antiguas de pensar para que la presencia de Cristo se pueda manifestar en nuestra vida. ¿Cómo ocurren las fortalezas? Cuando tenemos pensamientos de simpatía hacia el mundo pecador en el que estábamos antes, hacia las cosas que nos llevaban al pecado, eso es una fortaleza. El que tiene fotos en el celular de la ex, el que tiene escondido en el fondo de la cartera la dirección de esta, el teléfono de esta. Si veías pornografía, boto todo, pero me quedo con una fotico. El que se alejó del alcohol, pero en la casa tengo un poquito para ocasiones especiales. Eso es un pensamiento que te está atando a una fortaleza que no quieres dejarla. Como dice el dicho, una vez al año no hace daño, una vez al mes qué bueno es. Y ahí van. Una vez al día qué alegría. Entonces, dice la Biblia que no podemos, que hay que cortar de raíz todo eso. Entonces, ¿por qué? Porque esas actitudes protegen al viejo hombre que estaba en nosotros. Y entonces en esa fortaleza en la mente el diablo está ahí. ¿Y quién lo saca si nosotros mismos le estamos dejando entrar? Cualquier pensamiento que se levante contra el conocimiento de Jesucristo y que le permita al diablo influenciar los pensamientos, eso es una fortaleza. Proverbios, ya casi porque vamos a dejar la mitad para la próxima semana. Pero Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. El que dice que volvió a Cristo o que está en Cristo y piensa en pornografía, eso es lo que es él, pornografía. Pero si el diablo llena la mente de malos pensamientos y todo el tiempo se están reviviendo esos pensamientos, la persona va a terminar cediendo a esos pensamientos y se va a volver malo. Entonces necesitamos derribar todas esas fortalezas y solamente a través de Cristo lo podemos hacer. ¿Por qué Cristo? Porque Él es superior a los ángeles. Hebreos 1:4 dice aquí: porque heredó un más excelente nombre que ellos. Hebreos 1:4 dice que Jesucristo heredó, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Ahora, ¿cómo se hereda un nombre? Por el nacimiento. Usted le pone su nombre cuando nace. Por adopción. Recordemos que Israel se llamaba Jacob. Ahora no vas a ser Jacob, te vas a llamar Israel. Y por poder. ¿Cuál es el poder? Hay un poder oficial que autoriza el nombre y la firma de una persona. Por ejemplo, el caballero que confía en que su esposa es buena administradora, le firma un cheque y vaya y reclame el sueldo este mes y el otro y el otro. Eso es un poder. Ella va y reclama eso. Pero ¿qué poder tiene usar un nombre? Depende de la autoridad de ese nombre que él represente. ¿Qué poder hay en el nombre de Jesucristo? Filipenses 2 del 9 al 11. Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea que en ese nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, todos los ángeles, de los que están en la tierra, todos los seres humanos, y de los que están debajo de la tierra. El infierno tiene que doblarse cuando Cristo aparezca. Donde Él llegue tienen que doblarse todos. Filipenses 2 del 9 al 11. 11 que dice:
y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y finalizamos con esta cita. Marcos 16, versículos 17 y 18. Para el que anda buscando profecía, para el que anda corriendo dónde está la palabra, para el que le anda corriendo que le digan el futuro, para el que está buscando una señal, dice la Biblia, Marcos 16, 7, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán, en el nombre de Cristo echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, ¿qué dice? Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, en el nombre de Cristo. Entonces, gloria a Dios. ¿Qué tenemos que entender nosotros? Que el reino de los cielos se está acercando, que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Cuáles son los violentos? Los que están en el plano espiritual, los que se están moviendo, los que están orando, los que están ayunando, los que están vigilando, los que están diciendo: Señor, prepárame, Señor, yo quiero estar en comunión contigo. Dime cuánto tiempo de comunión tienes y te diré qué tipo de cristiano eres. El tiempo que tú pases con Dios se va a manifestar ante los demás. El tiempo que tú pases con Dios, la gente lo va a ver. No tenemos que estar echando escarcha y tirando muelas de oro, inventando cosas. Si la presencia de Dios está en nuestra vida, la gente lo tiene que ver. ¿Por qué? Porque la comunión con Dios es la que nos permite poder usar el nombre de Cristo. El nombre de Cristo tiene poder para vencer toda fuerza de maldad.